El empresario queda impactado al ver a la estudiante negra defender al niño mendigo. La mañana parecía igual que cualquier otra en el Instituto San Miguel, hasta que un choque inesperado voló la rutina en pedazos. Todo ocurrió en el pasillo de la cafetería, ese lugar siempre plagado de murmullos y pasos apresurados, cuando Janelle Carter, una chica de 13 años, decidió no ceder su asiento. Pero no era cualquier asiento, ni era cualquier persona quien se lo reclamaba. Brixton Hale, el matón más temido y popular del colegio, apareció pidiendo a gritos que ella se levantara. Nada parecía fuera de lo común, hasta que la oscuridad que usualmente acompañaba a Brixton encontró resistencia. El aire se espesó, como si 1000 ojos invisibles se posaran al instante en Janelle. Su piel café oscura brillaba bajo el sol que colaba por los ventanales, y su rostro un cruce intenso entre miedo y determinación. El pequeño silencio que nació cuando Brixton se acomodaba para intimidar, se rompió con. Los labios se abrieron y cerraron, en un mudo choque de sorpresa. Brixton, que no estaba acostumbrado a que alguien le hiciera frente, subió el volumen de su bronca, pero Janelle no se movió ni un centímetro. Sus manos temblaban, sí, pero su corazón golpeaba más fuerte que nunca. A su lado, Kylie Rivers, un chico siempre en las sombras, captó el momento. Sus ojos brillaron con un destello que nadie había visto antes, el de alguien cansado de callar. Pancartas invisibles parecían ondear en el aire. ¿Quién es esta chica? ¿Cómo osa desafiar al rey del patio? El director Fernández, un hombre serio que había dado la espalda al conflicto durante años, apareció como por un impulso. Su mirada cruzó con la de Brixton, fría y calculadora. En su rostro, algo cambió. La mezcla de sorpresa y duda. Por primera vez, se preguntó si debería castigar al matón, al menos esta vez. Por la escuela corrieron rumores como incendios. Janelle había puesto una diana en su espalda, pero había encendido algo más, una chispa de esperanza. A lo lejos, risas nerviosas de compañeros se mezclaban con miradas de apoyo contenidas. La atmósfera se volvió una cuerda floja, tensión, miedo y ese resquicio de valentía que comenzaba a florecer. Pero no todo era tan claro. Un susurro empezó a crecer entre las filas, secretos oscuros sobre acoso, escondidos tras puertas cerradas, emergían, y Killing, con su voz ahora alzada, parecía dispuesto a romper años de silencio. Las preguntas se atropellaban. ¿Perdonar a Brixton si mostró arrepentimiento? ¿O exponer la verdad, aunque eso significara arriesgarlo todo? El eco de la valentía de Janelle resonaba fuerte, pero la sombra del sistema que protegía a los de siempre se acercaba sigilosa. Así el pasillo volvió a quedarse en silencio, distinto, expectante. Nadie supo qué pasaría al siguiente instante. ¿Cambiaría algo o todo quedaría enterrado una vez más bajo la fría injusticia habitual? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El pasillo quedó congelado, un susurro agónico en el aire. Todos se preguntaban qué sucedería tras la osadía de Janelle. Brincándole a la mandíbula,
La tensión era palpable, un hilo delgado que amenazaba con romperse. Las miradas se entrelazaban, las sonrisas nerviosas eran ecos de incertidumbre. Y justo cuando Brixton estaba a punto de responder, el timbre de la escuela resonó, cortando el momento en dos. Una explosión lejana, como un trueno, retumbó en el corazón de los adolescentes. Pero la verdadera conmoción llegó de la forma más inesperada. En ese instante de desconexión, la puerta principal del instituto estalló abierta. Una figura imponente, vestido de negro como un soldado, irrumpió en el pasillo. La multitud retrocedió. Su presencia se sentía como una tormenta a punto de desatarse. Era el hermano mayor de Brixton, Malik Hale. Los murmullos se volvieron gritos ahogados. «¿Qué hace él aquí?», se preguntaban los estudiantes, con ojos desbordantes de miedo y curiosidad. Malik no solo era conocido por su fuerza, sino también por sus métodos intimidatorios. Su mirada buscó entre la multitud hasta que se detuvo en su hermano. «¿Qué te piensas que estás haciendo, Brixton?». Su voz resonó como un trueno en el aula. El líder del patio, que siempre había sido el depredador, ahora parecía el cazador acorralado. Los brazos de Brixton cayeron a sus costados, un cable de acero. Janelle, en medio de todo, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se dio cuenta de que su valentía había tenido consecuencias que no había anticipado. Malik, el chico que todos temían, ahora estaba en el mismo momento presente, frente a su hermano. Una escena digna de un drama familiar. «Soy el único que decide en este barrio», siguió Malik, ignorando por completo a Janelle. «Siempre debes hacer lo que yo digo, hermano». En un giro revelador, un destello de miedo cruzó los ojos de Brixton. La chica sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. En ese cruce de miradas el orgullo de Brixton se desmoronaba. Entonces algo más golpeó el aire, algo devastador. Malik roncó, añadió: «Pero bueno, si ella es una amenaza, solo hay que deshacerse de ella». El murmullo colectivo alcanzó un crescendo. Kailin, aún con su mirada brilla, se atrevió a hacer un paso adelante, sintiendo que se jugaba más de lo que estaba dispuesto a perder. «¿Qué significa eso?», inquirió, su voz un eco decidido. Aquel enfrentamiento que había comenzado por un simple acto de valentía se transformaba en una serpiente que devoraba su propia cola. Malik sonrió. Una mueca oscura. «Oh, Kailin, no te equivoques. Ella no es la única que lleva un peso sobre sus espaldas. ¿Sabías que su madre está en la cárcel? Ojalá tuviera suficiente fuerza para lidiar con los secretos que guardamos». El silencio fue como un grito de horror. Janelle se convirtió en el centro de un torbellino de emociones. Su madre, un secreto arrojado al aire por los labios de aquel chico amenazante. De repente, su lucha tomaba una nueva dimensión. La verdad se asomaba, y entre las sombras, una traición resonante se revelaba. Ahora los ojos estaban sobre ella, pero la revelación puso todo en cuestión. Las viejas dinámicas de poder comenzaron a tambalearse, y aquel día en el pasillo del Instituto San Miguel, todo giró 180 grados. El sonido de una puerta que se cerraba resonó en el fondo. Janelle sabía que tenía que decidir. ¿Se dejaría someter por esos secretos o lucharía por su verdad? El pasillo volvió a quedarse en silencio, distinto, expectante. ¿Qué haría con esta nueva carga? ¿Debería revelarlo todo o proteger su historia, cueste lo que cueste? El silencio en el pasillo se volvió asfixiante.
el aire pesado como si cada palabra no dicha pesara una tonelada. Janelle sintió cómo los ojos de sus compañeros la atravesaban, como dagas invisibles. La revelación de Malik aún retumbaba en sus oídos, su madre en la cárcel, un secreto expuesto ante una multitud expectante. El latido de su corazón se aceleraba. Estaba atrapada en una red de emociones, tensión y miedo que se retorcía en su interior. ¿Qué estás haciendo, Malik? La voz de Kailin se alzó con fuerza, pero a Janelle le pareció lejana, como si estuviera en otro mundo. Las palabras del hermano mayor de Brixton habían abierto una puerta a un abismo desconocido. Malik no se detuvo. Oh, sí, Kailin, siempre tan valiente. Pero tal vez deberías preguntarte, ¿qué pasaría si alguien con la autoridad que yo tengo decide actuar en consecuencia? Respondió Malik, con una sonrisita peligrosa dibujada en sus labios. En ese instante, algo cambió. La puerta de la cafetería se abrió de par en par, y un grupo de policías entró en el pasillo. Todo el mundo contuvo el aliento. Uniformes oscuros y miradas serias. Janelle sintió que el suelo se movía debajo de ella. ¿Quién llamó a la policía?, preguntó alguien en la multitud. Pero la respuesta fue ahogada por el murmullo de la incertidumbre. Un oficial se acercó. Su voz era fuerte y clara. ¿Dónde está Janelle Carter? En ese momento, todo lo que significaba la vida normal se descuadró. Janelle, paralizada, sintió la mirada de todos centrarse en ella, la sensación de ser el centro del mundo y al mismo tiempo la más vulnerable de todas. «Aquí», gritó, lo que la sorprendió, pues apenas podía hablar. «¿Qué querrían? Es requerida para una declaración sobre la situación de tu madre. Necesitamos que nos acompañes», dijo el oficial, extendiendo la mano. El pasillo estalló en murmullos y murmullos de incredulidad. Los compañeros se miraban entre sí, buscando sentido. La atmósfera cargada de miedo se transformó en un espectáculo de curiosidad y angustia. Su madre. ¿Qué tendrían que ver con eso? Janelle se sintió como un pez fuera del agua, un golpe directo a la vulnerabilidad. «No puede ser», exclamó. Buscó una salida, una respuesta entre los rostros de sus compañeros, pero solo encontró asombro y miedo. «No, no estoy lista para esto», pensó, y el desasosiego la abrumaba. Necesitaba gritar, pero su voz se desvanecía, atrapada en un grito que nunca saldría. Mientras su mente se disolvía en caos, la mirada de Malik cambió. Ya no era solo el hermano mayor, el matón, sino que ahora parecía un hombre en conflicto. Janelle se dio cuenta de que en él había algo más, algo que se movía por debajo de la superficie, una culpabilidad que no podía ignorar. «Tu madre no es lo que crees», murmuró Malik, casi inaudiblemente, como si la verdad le pesara. Su sonrisa se desvaneció, revelando una faceta desconocida del chico que siempre había sido el rey del patio. «¿Qué estás diciendo?», Janelle respondió sorprendida. Cada palabra era un puñetazo, pero antes de que él pudiera contestar, un grito desgarrador partió el aire. Una figura apareció, empujando a los policías a un lado. Era Aisha, la madre de Janelle, su cabello desordenado y la mirada perdida. «No, no la lleven. No tienen idea de lo que están haciendo». Sus palabras resonaron como un eco en el silencio abrumador. La verdad estaba al borde de salir, una explosión a punto de desatarse. Janelle se volvió hacia su madre, que ahora era solo un estigma y un reflejo de la vida que pretendió esconder. «¿Qué me has ocultado? ¿Quién eres realmente?», gritó. Su voz un frágil hilo de desesperación. La conmoción inundó el pasillo.
el drama alcanzando un clímax electrificado. Janelle sintió que todo lo que había construido sobre su identidad y familia se desvanecía en un instante. Nunca imaginó que su valentía podría abrir una puerta a un secreto completamente diferente. El laberinto de mentiras se desmoronaba y todo lo que había creído se tambaleaba en el borde del abismo. Y en ese instante, mientras las miradas se clavaban en la escena desgarradora, Janelle supo que la batalla apenas comenzaba. ¿Quién era realmente su madre? ¿Cuál era la conexión con Malik? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero la verdad estaba dispuesta a salir a la luz, por más impactante que fuera. El pasillo estaba impregnado de un aire denso, como si la atmósfera misma contuviera el aliento de cientos de corazones. Janelle sintió que las miradas la aplastaban. El mundo se redujo a un único punto: su madre, Aisha, irrumpiendo como un torbellino en la confusión. La verdad comenzó a desmoronarse, pero el instante se volvió aún más frágil con la presencia de la policía. «¡No la lleven!», Aisha gritó, su voz desgarradora rasgando el silencio. Janelle, sin embargo, sentía como si el tiempo se hubiese detenido en una fracción de segundo, donde cada latido podía ser un adiós. Malik, aún allí, se detuvo. La desconfianza en sus ojos se tornó en confusión y una nueva burbuja de tensión se formó entre los hermanos. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró, su voz casi inaudible. Algo en su tono revelaba que más allá de su habitual bravura había una fragilidad. «¿Sabes algo de esto?», preguntó Janelle, su voz un eco desafiante. La declaración de la policía flotaba en el aire, y por un momento Malik se vio atrapado entre el deber como hermano mayor y las bienvenidas culpabilidades que lo atrapaban. La escena se interrumpió por un golpe seco. La puerta trasera de la cafetería se abrió de golpe, dejando escapar una figura en la penumbra. Un hombre alto e imponente, con un abrigo negro que ondeaba a sus espaldas, se adentró con una energía distinta. «Los Hale», dijo, mirando a Malik y Brixton con un tono que heló la sangre en las venas de quienes observaron. «Venimos a buscar respuestas». Los murmullos se convirtieron en gritos de curiosidad, mezclados con miedo. «¿Quién eres tú?», inquirió Janelle, sintiendo que la atmósfera se volvía más inhóspita. «No tienes nada que ver con esto». «Soy Robert», respondió el hombre, su mirada aguda. «Estoy aquí para resolver la verdad, algo que ha estado enterrado mucho tiempo. Y Janelle, tú eres el eslabón que necesitamos». La multitud comenzó a dispersarse, el agobio evidente. Un grupo de estudiantes se apartó, mientras que otros se quedaban parados, aturdidos. «¿Es sobre tu madre?», agregó Robert, ignorando las protestas de Aisha. Janelle sintió una punzada de terror. «¿Qué sabes de ella?». La voz de Janelle se tornó más firme, aunque temía la respuesta. La multitud se arremolinó en torno a ellos, las miradas ansiosas arrasando el aire entre ellos. «Tu madre está involucrada en algo que nunca imaginaste. No es una simple mujer en problemas, Janelle. Es parte de una red que abarca más de lo que tu familia te ha permitido saber». Robert dio un paso adelante, sacando un viejo cuaderno desgastado de su abrigo negro. «Esto contiene información. Lo que contiene puede cambiar tu vida completamente. Todo lo que creías conocer». Los gritos de incredulidad sonaron como una sinfonía distorsionada. La tensión se disparó al instante cuando Robert abrió el cuaderno, revelando fotografías y documentos que apuntaban a la conexión de Aisha con un submundo del crimen organizado. Janelle sintió que su mundo se le caía a pedazos. «¿De qué se trata?», preguntó,
Su voz un susurro helado. Malik, que había estado observando todo con frialdad, murmuró: «Lo sabía, lo que intentaba proteger». La confesión se deslizó de sus labios como un eco del pasado. Entonces otro grito resonó en el aire. «¡No!». Aisha se lanzó hacia Robert, pero fue interceptada por dos policías, apresándola. «No voy a permitir que hables». El conflicto se intensificó y una profunda conmoción recorrió a todos. «Tu madre ama a su familia, pero ha estado atrapada en cosas que jamás pudiste imaginar», explicó Robert, su voz calmada en medio del caos. «Janelle no está sola en esto». Janelle, con el corazón golpeando ferozmente en su pecho, miró a Malik y luego a su madre, en una confusión de lealtades y verdades ocultas. Todo lo que había aprendido se tambaleaba, y entre sombras y revelaciones, supo que lo que se avecinaba podría ser una batalla por su propia identidad. La válvula de secretos había comenzado a abrirse, y lo que se revelaba era más oscuro de lo que jamás había imaginado. Mientras las luces de las patrullas destellaban en el jardín de la escuela y las voces de la multitud se convertían en un clamor cauteloso, Janelle supo que la próxima decisión que tomaría cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Su madre, Malik, y ahora este extraño, se entrelazaban en un hilo de alianzas y traiciones. El destino estaba en sus manos. ¿Qué elegiría hacer con todo lo que había descubierto? El pasillo se sentía como un campo de batalla. Los murmullos escalofriantes reverberaban, llenos de incertidumbre y miedo. El corazón de Janelle latía con fuerza, cada latido un eco de su creciente terror. «Están hablando de mi madre», pensaba, mientras sus ojos se aferraban a Malik, quien parecía vacilar entre la lealtad y la traición. «Janelle, tú tienes que saber la verdad», insistió Robert, el extraño en el abrigo negro, mirando la confusión en su rostro. Pero antes de que pudiera continuar, un nuevo grito cortó el aire. Todos se dieron la vuelta, choqueados, cuando un estruendo resonó como un trueno. La puerta principal del instituto volvió a abrirse, esta vez con más fuerza. Una figura familiar irrumpió, sus ojos llenos de furia y desespero. Era la madre de Janelle, Aisha, liberándose de las manos de los policías. Sus movimientos eran salvajes, casi como si estuviese poseída. «Aléjate de ella. No pueden hacerle esto». Su grito vibró en el aire como un rayo. A medida que la multitud se reagrupaba, Janelle sintió que se desvanecía. ¿Qué estaba sucediendo? Las imágenes de una madre protectora se desdibujaban, reemplazadas por la escena caótica que se desarrollaba frente a ella. Pero algo más estaba en juego, un secreto oculto dentro de la tormenta de emociones. «¡Mamá! ¡Para!». Janelle llamó, desesperada, intentando recuperar el control. Pero Aisha solo miraba a Robert con una furia insaciable. «Tú no tienes idea de lo que estás haciendo». La voz de Aisha se volvió un susurro amenazante. «Sé quién eres, y no permitiré que me uses para cubrir tus mentiras», respondió Robert, y con esas palabras, el aire se volvió denso de revelaciones. Janelle sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de Malik resonaban en su mente, un eco de advertencia que nunca había entendido completamente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Janelle, con la voz rota. Los murmullos se agolpaban en su cabeza, saturando su conciencia mientras la tensión crecía como un volcán a punto de explotar. «Dilo, por favor». «Janelle, tu madre no es solo una víctima», Robert espetó, su tono mordaz como cristal roto. «Ella es parte de algo mucho mayor, algo oscuro». El caos se detuvo.
Todos contenían la respiración como si el aire mismo les fuera robado. Aisha finalmente pareció desvanecerse bajo la cadena de revelaciones. «Basta», Aisha gritó, pero la verdad ya estaba a la vista, pendiendo como una espada de Damocles. «Lo que crees que sabes no es nada. Hay cosas de mi pasado que no puedes entender. Eres una mentira. Eres parte de la red de tráfico que hemos estado investigando», dijo Robert, dejando caer la bomba que retumbó en el corazón de Janelle. El pasillo, previamente lleno de miradas incrédulas, ahora era un poema de horror compartido. La cara de Aisha se tornó pálida, sus ojos destellando entre la rabia y la tristeza que nunca había mostrado antes. ¿Su madre involucrada en algo así? Janelle no podía asimilarlo. El mundo comenzó a girar a su alrededor. En ese momento de desgarrador silencio, una figura emergió entre la multitud. La madre de Kailin. Ella, con el rostro curtido por el tiempo, alzó la voz, temblando de indignación. «Es hora de que hables, Aisha. Todos sabemos que hay más de lo que has contado. ¿Cuál es tu verdadero papel aquí?» En la confusión, Malik miró a su madre. «¿Es cierto?» Su pregunta surgió de un beso profundo de incredulidad. Pero Aisha, paralizada por el impacto de las palabras, simplemente se quedó ahí. La obra de teatro se convirtió en un dramático duelo de miradas. Cuando el silencio se volvió ensordecedor, un sonido sordo resonó en la enseñanza. Alguien había presionado una pistola contra la cabeza de un policía que había intervenido. Era un hombre con cabello oscuro y cicatrices en la cara. «No se muevan. No dejen que esto se convierta en un festín de sangre. He venido a cerrar la historia». Janelle sintió que sus piernas flaqueaban. El pasado la acorralaba, y en ese exacto instante supo con una claridad desgarradora. Las paredes de su vida estaban a punto de desmoronarse, y la verdad era más peligrosa que todas las mentiras que habían incrustado su historia. Mientras el hombre sonreía, aquella sonrisa cruel y desafiante, Janelle comprendió que ninguna verdad estaba a salvo. ¿Cuál sería la próxima jugada en esta partida mortal? Su vida, su identidad, todo colgaba en la balanza. El pasillo se sentía como un campo de batalla. Los murmullos escalofriantes reverberaban, llenos de incertidumbre y miedo. El corazón de Janelle latía con fuerza, cada latido un eco de su creciente terror. «Están hablando de mi madre», pensaba, mientras sus ojos se aferraban a Malik, quien parecía vacilar entre la lealtad y la traición. «Janelle, tú tienes que saber la verdad», insistió Robert, el extraño en el abrigo negro, mirando la confusión en su rostro. Pero antes de que pudiera continuar, un nuevo grito cortó el aire. Todos se dieron la vuelta, choqueados. Cuando un estruendo resonó como un trueno, la puerta principal del instituto volvió a abrirse, esta vez con más fuerza. Una figura familiar irrumpió, sus ojos llenos de furia y desespero. Era la madre de Janelle, Aisha, liberándose de las manos de los policías. Sus movimientos eran salvajes, casi como si estuviese poseída. «¡Aléjate de ella! ¡No pueden hacerle esto!» Su grito vibró en el aire como un rayo. A medida que la multitud se reagrupaba, Janelle sintió que se desvanecía. ¿Qué estaba sucediendo? Las imágenes de una madre protectora se desdibujaban, reemplazadas por la escena caótica que se desarrollaba frente a ella. Pero algo más estaba en juego, un secreto oculto dentro de la tormenta de emociones. «¡Mamá! ¡Para!», Janelle llamó, desesperada, intentando recuperar el control. Pero Aisha
Solo miraba a Robert con una furia insaciable. «Tú no tienes idea de lo que estás haciendo». La voz de Aisha se volvió un susurro amenazante. «Sé quién eres, y no permitiré que me uses para cubrir tus mentiras», respondió Robert, y con esas palabras el aire se volvió denso de revelaciones. Janelle sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de Malik resonaban en su mente, un eco de advertencia que nunca había entendido completamente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Janelle, con la voz rota. Los murmullos se agolpaban en su cabeza, saturando su conciencia mientras la tensión crecía como un volcán a punto de explotar. «Dilo, por favor». «Janelle, tu madre no es solo una víctima», Robert espetó, su tono mordaz como cristal roto. «Ella es parte de algo mucho mayor, algo oscuro». El caos se detuvo. Todos contenían la respiración, como si el aire mismo les fuera robado. Aisha finalmente pareció desvanecerse bajo la cadena de revelaciones. «¡Basta!», Aisha gritó. Pero la verdad ya estaba a la vista, pendiendo como una espada de Damocles. «Lo que crees que sabes no es nada. Hay cosas de mi pasado que no puedes entender». En un giro inesperado, Malik se acercó a Janelle, su rostro revelando una expresión seria que nunca había visto. «Esto no es solo sobre nuestra familia», dijo con voz profunda. «Tu madre no es quien tú crees». Antes de que pudiera terminar, el hombre con el abrigo negro se movió, como un depredador en plena cacería. «Lo mejor es que lo descubras por ti misma», agregó, su voz cortante. Los murmullos se transformaron en gritos confusos cuando el hombre de la cicatriz en la cara, que había permanecido en silencio, se acercó a Aisha y Robert, revelando un arma oculta entre su ropa. «Nadie se mueve», dijo con rabia contenida, pero su tono cambió súbitamente cuando su mirada se centró en Janelle. «Tú, ven aquí». La multitud retrocedió y los latidos de Janelle resonaron más rápido mientras los ojos se posaban sobre ella. «¿Qué quieres?», preguntó, sintiendo la adrenalina subir. Sin previo aviso, el hombre le lanzó un pequeño cuaderno con una fotografía en la portada. Janelle lo tomó, y al abrirlo, sus manos temblorosas descubrieron la imagen de un rostro que le era familiar, pero que nunca había imaginado ver allí. «No, ¿qué es esto?», gritó entre el horror y la incredulidad. La imagen era de su padre, o más bien, de un hombre que se hacía pasar por él, en compañía de personas que Janelle nunca habría pensado que conociera, entre ellas Malik y el hombre del abrigo negro, sonriendo en un evento donde la policía no era más que un telón de fondo. Entonces, un detonante cambió todo. Aisha, comprendiendo que la verdad comenzaba a desmoronarse, gritó: «Él no es tu padre». La revelación quedó flotando en el aire como un susurro escalofriante, y los murmullos de la multitud se convirtieron en un clamor de incredulidad y miedo. Ese hombre fue un impostor desde el principio. Todo ha sido una mentira. Janelle sintió que su mundo se desmoronaba. Las miradas se volvieron contra ella y su madre, y en aquel instante supo que la lucha apenas comenzaba. Desconcertada y en estado de shock, comenzó a comprender que la verdadera batalla no solo tenía que ver con el pasado de su madre o con los secretos de Malik, sino con su propia identidad, con todo lo que había creído sobre sí misma. Y así, con el tiempo en su contra y la verdad a sus espaldas, Janelle se quedó paralizada, sintiendo el peso de todos los secretos que aún estaban por descubrir. ¿Quién era realmente en este torbellino de mentiras? El eco de las palabras de Malik resonó en su mente, y entre la confusión y la traición,
Las chispas de una nueva guerra comenzaban a encenderse. ¿Estaba realmente lista para lo que vendría? La verdad amenazaba con devorarla por completo. El pasillo se sentía como un campo de batalla. Los murmullos escalofriantes reverberaban, llenos de incertidumbre y miedo. El corazón de Janelle latía con fuerza, cada latido un eco de su creciente. «Están hablando de mi madre», pensaba, mientras sus ojos se aferraban a Malik, quien parecía vacilar entre la lealtad y la traición. «Nada de esto tiene sentido», dijo Janelle, su voz quebrándose en un grito. Pero las palabras se perdieron entre el caos que rodeaba la escena. La multitud se había intensificado, los rostros llenos de asombro, cada mirada escalando una mezcla de pánico y expectativa. «¿Quién eres tú, Robert? ¿Por qué sabes tanto?». A la espera de una respuesta, Janelle se sentía atrapada. El vacío del momento la amenazaba a cada instante. Robert, el hombre en el abrigo negro, pareció medir las posibilidades en sus ojos. «Tu madre ha estado involucrada en cosas que nunca imaginaste. Ella...». De repente, un estruendo resonó como un trueno, interrumpiendo a Robert y sacudiendo el edificio. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada principal, donde una figura emergió en medio de un torbellino de polvo. Una mujer alta y de cabello rubio, con facciones que causaban asombro. «Soy yo quien está aquí para terminar esto», gritó, su voz resonando en el aire como un relámpago. El murmullo se convirtió en gritos ahogados, mientras las caras se giraban de un lado a otro, procesando su llegada. «¿Ella? ¿Quién es ella?». La multitud parecía preguntarse, pero para Janelle el impacto fue inmediato y devastador. ¿Es realmente tú?». Su voz casi se quebró al reconocer las facciones de su madre, imitando aquel rostro que había visto en una vieja fotografía. «Aisha, esto no es lo que piensas», dijo Robert con calma, como si temiera que la situación se descontrolara. «No es el momento». «Todo ha sido un plan», la mujer interrumpió. «Todo ha sido un engaño para proteger a tu hija». Las palabras cayeron pesadas, como si el aire mismo se hubiera enrarecido. ¿Qué? Janelle sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Protegiéndome de qué? La confusión y la ira comenzaban a entrelazarse en su ser. «Tu madre no solo tiene un pasado oscuro, ella es la clave», la mujer continuó, ignorando las miradas incrédulas. «Y no ha estado sola. Venimos de una familia con una herencia delictiva, una mafia que se ha escondido tras mentiras durante generaciones». «Eso no puede ser cierto», murmuró Janelle, mientras Malik la miraba con ojos culpables. «Tú no puedes ser parte de...». «Es cierto, Janelle», insistió Malik. «No todos en esta familia son quienes dicen ser. Tu madre no es solo una víctima. Ella eligió este camino. Y aún así, no puedo decir más». Janelle sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En esa breve fracción de segundo, mientras todos se miraban entre sí con perplejidad, un profundo secreto emergió en el aire, y el miedo había sido reemplazado por una otra sombra: traición. «¿Era tu padre realmente un impostor?», preguntó Robert, su voz tensa. «Hey, necesitamos respuestas ahora», antes de que la mujer pudiera hablar. Un grito desgarrador brotó de las filas de estudiantes. «Mamá, no puedes hacer esto». La voz era de una chica que Janelle conocía. El rostro de su amiga Killing mostraba una terrorífica revelación que se desataba por detrás del horror y la sorpresa. «Por favor, déjame explicarle todo», continuó la mujer, su esperanza desgarradora brillando a través de las lágrimas. «Hubo un tiempo, años atrás, cuando teníamos que protegernos.
Nos atamos a mentiras para sobrevivir. Pero ahora, ella se detuvo, respirando con dificultad. Ahora es hora de la verdad. De repente el hombre de la cicatriz se lanzó hacia ella, un grito colérico vibrando por el pasillo. Una madre horrible. Las palabras salieron de su boca como un fuego en llamas. Su enfoque directo hacia la madre de Janelle cortó la atmósfera de tensión. Pero cuando levantó su mano, sosteniendo la pistola hacia ella, algo en el fondo del corazón de Janelle se rompió. Una línea que no podía cruzar. ¡Detente!, gritó ella, tomando un paso al frente, el miedo transformándose en desafío. Si quieres a mi madre, primero deberás pasar por encima de mí. Y en un giro inesperado, una profunda conexión de recuerdos, formados por la sangre, y una verdad oculta se cernía sobre ellos como una tormenta, haciendo que la realidad comenzara a desmoronarse. Pero en ese instante crucial, la mujer de rubio atacó, revelando un golpe que nadie esperaba. Tu futuro depende de esto, Janelle. El mundo ha estado en juego, y ahora, ¡boom!, se acerca un nuevo amanecer. La multitud contuvo la respiración, y Janelle sintió una nueva pregunta tortuosa en el aire. ¿Qué historia os enfangaba en la narrativa de su vida? ¿Estaba realmente lista para descubrir la respuesta? El pasillo se sentía como un campo de batalla. Los murmullos escalofriantes reverberaban, llenos de incertidumbre y miedo. El corazón de Janelle latía desbocado, cada golpe un eco de su creciente terror. Están hablando de mi madre, pensó mientras sus ojos se mantenían fijos en Malik, quien lucía atrapado entre la lealtad y la traición, como un niño perdido en un laberinto de secretos. «Nada de esto tiene sentido», gritó Janelle, su voz quebrándose en un rugido de impotencia. En un instante, se hizo un silencio sepulcral, tan denso que podía cortarse con un cuchillo, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. La tensión en el aire era palpable, y cada mirada se centraba en ella, esperando que al fin encontrara las palabras para continuar. ¿Están hablando de secretos? No debería haber secretos en el amor familiar, añadió Robert, un rayo de desafío en su voz. Pero antes que pudiera proseguir, una sombra cruzó el pasillo, diluyendo la atmósfera tensa. La puerta principal del instituto se abrió violentamente, dejando pasar un torrente incontrolable de aire frío. En medio del caos, dos hombres emergieron del exterior, sus pasos resonando como un tambor de guerra. Uno de ellos, un alto con una cicatriz en la mejilla, se destacaba, mientras la multitud se partía como el mar en dos. «¡Basta!», gritó, su voz firme y cortante, su mirada feroz. «No hay tiempo para revelaciones. Lo que está a punto de ocurrir cambiará todo». «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Janelle, acortando la distancia, sintiendo un escalofrío que recorría su columna vertebral. La figura del hombre cicatrizado se acercó, los ojos fervientes como llamas. «Lo que tienes que entender, Janelle, es que no solo es tu madre la que está en juego aquí. Hay cosas más grandes, más oscuras». El hombre extendió su mano, ofreciendo un viejo reloj de bolsillo entreabierto, su superficie grabada con símbolos extraños. «Esto pertenece a tu padre, Janelle. No es un impostor. Es un hombre al que se le ha asignado un papel en una red que ha estado jugando con sus vidas desde hace tiempo». La multitud, parálisis completa en sus rostros, comenzó a murmurar. Las revelaciones se apilaban como balas en una recámara. La tensión se tornaba insoportable. «¿Qué dices?», repitió Janelle, su corazón golpeando en su pecho.
¿Mi padre es una mentira? ¿Los Hale son parte de esto? Él es el verdadero centro de esta tormenta, el hombre explicó, su voz reverberando en el aire denso. Tu madre lo sabía, pero lo ocultó porque temía que su pasado la atrapara a ella y a ti. En el caos que reunió la atención de todos, Janelle sintió el sudor correr por su frente, la incredulidad apretando su alma. No, esto no puede ser cierto, Aisha gritó, su mirada llena de terror, mientras se acercaba a Janelle, temblando. Todo era para protegerte. Por favor, cree en mí. Yo. Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador interrumpió la escena. Un estudiante en la parte trasera del grupo se desplomó, cayendo hacia adelante, con un desgarrador sonido de impacto. Un pequeño destello de metal se reflejó en el aire moribundo, y la realidad se condensó alrededor de Janelle. La mirada del hombre cicatrizado se volvió sombría. Era el último legado de tu padre, dijo, más para sí mismo que para los demás. Ya no hay tiempo. Con rápida resolución, se dio vuelta y llevó su mano a su cinturón. ¡No! ¡Aléjate de él!, Janelle gritó, pero en ese instante todo se volvió confuso. El hombre de la pistola, que había permanecido a un lado, tomó su espontánea decisión y entre el murmullo colectivo disparó. La balanza de la verdad e injusticia se tambaleó en una danza dramática. El estruendo resonó como un eco de Thunder. El tiempo parecía detenerse. Janelle sintió que su mundo se desmoronaba cuando una gota de sangre brilló en el aire. El destino de su familia, atrapado en una tragedia que se desarrollaría frente a sus ojos. En el tumulto, las relaciones se desvanecían, los secretos se revelaban, y todo lo que creía conocer se reducía a cenizas. ¿Qué? Fue lo único que pudo murmurar mientras el caos la envolvía, su vida a puntito de ser irremediablemente transformada. ¿Qué pasaría después? ¿Quién era realmente su familia y sus lealtades? Mientras la tensión cargaba el aire con una electricidad palpable, Janelle sabía que el verdadero juego apenas había comenzado. El pasillo se transformó en un campo de batalla. El clamor del caos reverberaba, cada susurro una gota más en el vaso de incertidumbre. El ruido del disparo aún resonaba en la cabeza de Janelle, al igual que el eco de su grito, pero algo más oscuro estaba por desatarse. La mirada del hombre de la cicatriz, ahora concentrada en el pequeño instante suspendido en el tiempo, tomó la forma de una amenaza palpable, como una tormenta que ruge en la distancia. Todo se congeló mientras el sudor perlaba sus frentes y la angustia calaba hondo en el corazón de cada estudiante. Aisha tembló, su rostro, un gesto de horror profundo ante la inminente verdad. Pero en lugar de respuestas, lo que sucedió a continuación sacudió los cimientos de la verdad que creían conocer. La figura conocida, Malik, que se había mantenido en un rincón del caos, tomó una respiración profunda. Había algo en su mirada que había cambiado. «Escúchame, Janelle», dijo de repente, su voz temblando entre el miedo y la desesperación. «No hay tiempo. Lo que Robert afirma no es todo lo que parece». La multitud dejó de respirar. Apenas se atrevía a moverse, anhelando un hilo de respuesta. Tu madre, en realidad no es tu madre. El aire se volvió pesado. Janelle sintió que la sangre en sus venas se estaba transformando en hielo. Susurró, casi sin aliento, su mente dándole 1000 vueltas a esas pocas palabras que dejaban un rastro de cinismo en su pecho.
Malik se acercó, cada paso retumbando como si llevase una carga más pesada que la tierra misma. La mujer que pensabas que era tu madre fue una impostora. Aisha no es Aisha. Ella está aquí para encubrir algo mucho más grande. Su mirada se desvió hacia Robert, y en ese momento el eco del disparo desapareció ante el sonido de una revelación aún más impactante. ¿Qué estás diciendo? Janelle se sintió tambalear, su mundo comenzando a desabotonarse ante sus ojos. No puedes estar hablando en serio. Pero Malik ya no la miraba. Dia, llamó Robert con una voz grave. Y de repente, la mujer de cabello rubio, esa que había irrumpido con tanto ímpetu, reveló una conexión que ni siquiera Janelle podría haber imaginado. La verdad es que la verdadera Aisha está muerta. La mujer que amas es una creación, una pieza de un rompecabezas que se ha mantenido oculto por años. Las miradas se agruparon sobre Malik. La revelación caía como un rayo sobre el suelo. ¿Qué? ¿Y quién eres tú realmente? Preguntó Janelle, su voz cargada de temores reprimidos. Malik desenfrenó una sonrisa amarga, una confusión cruel en los ojos. Yo soy tu hermano, Janelle, tu verdadero hermano. Y sí, tengo que protegerte. Silencio. Un silencio tan denso que dolía. Malik, eso no tiene sentido, gritó Aisha en un destello de desesperación. No puedes dejar que descubra eso ahora. Es demasiado peligroso. ¿Por qué? Aisló la pregunta Janelle, rodeada de la angustia que crecía en su interior. Sus amigos, sus compañeros, todos sus conocidos, ahora parecían sombras, tan ajenas a ella. ¿Por qué has mentido? ¿Por qué? Malik dio un paso adelante. Cuando la mafia nos encontró, todos debíamos entrar en el juego, y yo solo estaba tratando de salvarte. De repente, el hombre de la cicatriz dio un paso hacia atrás, como si hubiera visto un fantasma. Las cosas han cambiado ahora, y deben cambiar para siempre, dijo, su voz profunda como el océano en una tormenta. No podemos quedarnos aquí. Janelle, tienes que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Janelle sintió un hormigueo en la piel, sabiendo que todo cambiaba con cada palabra. Tal vez estaba atrapada en un laberinto de locura, o tal vez era la única que podía desenredar el hilo de verdades. ¿Qué harás? Y preguntó, su voz dura como el acero. Sin más palabras, el hombre con la cicatriz encontró su voz y miró a Malik. El tiempo se nos acaba. Debemos irnos, ahora. Mientras el pasillo se oscurecía, las sombras se cernían sobre Janelle, un mundo de secretos destapados, y su vida parecía tambalearse de nuevo. ¿Qué verdad realmente inhabitaba el corazón de esa familia? Con un último vistazo, se dio cuenta de que la batalla no había hecho más que comenzar. El pasillo seguía lleno de tensión, pero Janelle sabía que no podía quedarse atrapada en el miedo. Miró a Malik, que ahora parecía más humano que nunca, su mirada llena de desesperación, pero también de esperanza. ¿Así que realmente somos hermanos?, preguntó, su voz temblando entre incredulidad y anhelo. Malik asintió. Sí, y juntos podemos salir de esto. Solo tienes que confiar en mí. Janelle sintió un nudo formarse en su garganta, pero había algo liberador en esa revelación. Cerró los ojos un instante, recordando todo lo que había vivido, los secretos que la habían perseguido y la vida que parecía haberse desmoronado. Está bien, respondió con firmeza. Confío en ti. La mujer de cabello rubio, Thea, se adelantó, ahora pareciendo menos una figura amenazante y más una aliada.
Debemos irnos ya. Hay una forma de escapar de aquí, pero el tiempo se agota. Janelle miró hacia Aisha, su madre, aún atrapada en un mar de confusión y miedo. ¿Y ella?, preguntó preocupada. Yo soy fuerte, respondió Aisha, con una determinación renovada. Si quieres saber la verdad sobre tu padre y sobre nosotros, tendrás que estar dispuesta a enfrentarte a lo que viene. Estoy lista. Era la primera vez que Janelle veía a su madre con tal resolución. La conexión entre ellas, un hilo fino, pero fuerte, parecía profundizarse a medida que aceptaban la complicada verdad. Sin un segundo que perder, Malik, Janelle y Aisha se unieron a Thea, que caminaba con confianza hacia la salida. Los estudiantes, aún aturdidos, se apartaban para darles paso, como si fueran parte de algo más grande que ellos. Janelle sintió el impulso del grupo, la unión que podrían alcanzar al enfrentar juntos la verdad. Afuera, el aire fresco les golpeó la cara. El cielo estaba atardeciendo. Burbujas de luz anaranjada se mezclaban con patrones oscuros. Janelle respiró hondo, sintiéndose viva de nuevo. Pero justo cuando comenzaron a alejarse, el hombre de la cicatriz gritó desde la puerta. «¡No se vayan! ¡La verdad no se ha terminado!». Ella se detuvo por un instante, el eco de sus palabras perforando la atmósfera. La verdad había sido amarga, como una píldora que se negaba a tragarse. Pero Janelle no podía mirar atrás. «Voy a encontrar la verdad», dijo en voz alta, su decisión resonando en el aire. «Pero no a través de tus mentiras». Y con eso dio un paso firme hacia adelante. La oscuridad ya no la intimidaba. Continuó sin mirar atrás, sabiendo que aunque la noche caía, el sol siempre volvería a salir. Las preguntas que quedaban por responder solo agregaban más sentido a su viaje. Unidos, estaban listos para enfrentar el laberinto de su vida, buscando nuevas maneras de sanar las heridas del pasado. En ese momento, Janelle sintió que la vida les ofrecía una nueva oportunidad. La oportunidad de crear su propia verdad, de reinventarse a sí mismos. No sería fácil, pero ahora, al menos, lo harían juntos. Epílogo. Janelle miró al cielo estrellado mientras se alejaban. La sensación de libertad la envolvía. Sin embargo, un ligero susurro de viento trajo consigo una pregunta sin respuesta. ¿Qué otros secretos nos esperan en este camino? Oye, antes de irte tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora y ayuda con el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Es el momento de demostrar tu apoyo. Vamos, hazlo ya.